¿Qué tal, amigas y amigos de la nueva era? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo programa, esta vez con Arlequín, que tiene mucha información, conexión con militares, tanto en prisión como de inteligencia, que están operando dentro de Venezuela. También desde Estados Unidos vamos a hablar en especial de lo que está aconteciendo en Venezuela. Sabemos que ya hay órdenes de detención de María Corina Machado. Vamos a ver, Arlequín, si esto sucede o no sucede. Si va a haber un cambio en Venezuela, si viene el cambio. Y con esto una repercusión y un cambio de paradigma también en la región. Es muy importante lo que está aconteciendo en Venezuela. Y para eso está aquí Arlequín, para hablarnos, para darnos luz y sobre todo para guiarnos en el despertar de la conciencia, como siempre, con su visión. Arlequín, ¿cómo estás? Encantado. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas por ahí por Panamá ciudad? Que yo ando en Panamá isla. en Panamá Retiro. Yo estoy en Panamá Retiro. Y bueno, saludar a la audiencia y buenas tardes, buenos días, buenas noches, según corresponda, según en qué lugar del mundo se encuentren. Enviarles saludos y sobre todo mi solidaridad con el pueblo venezolano, también con el pueblo cubano, obviamente, y que sepa Cuba que se libera también Cuba, o sea, que Cuba no se queda ahí de espectadora. El cambio de paradigma, como tú bien has dicho, ha llegado, es la hora ya de cambiar el paradigma. Ya no está Fidel Castro en Cuba, ya tampoco está Raúl. El que está es Díaz-Canel, que este tipo es ahí un don nadie, lo pusieron antes de desaparecer los otros dos. Y bueno, ahí anda el hombre manteniendo un poco el tipo, pero la situación es muy diferente de lo que ha habido antes, ¿no? La situación que hay ahora mismo en Venezuela y a nivel mundial, pues ya no se sostiene como antes, todo está cambiando muy deprisa. Las organizaciones de 3 letras, pues se están quedando todas en evidencia. De hecho, Bukele ya hizo unas declaraciones con la OEA, ¿no? De decir, bueno, pero ¿qué pasa? De que aquí, si yo maltrato a un preso delincuente criminal que ha estado maltratando a la sociedad salvadoreña, los de los derechos humanos y la OEA se preocupa, pero ahora este tipo en Venezuela masacra a la gente civil y a inocentes y no pasa nada. O sea, ahora ya se está viendo muy claro qué es lo que está sucediendo. Se están cayendo las máscaras y todo esto tenía que pasar. Todo esto tenía que pasar, se tenía que evidenciar. Por eso ahora también el pueblo venezolano también está reaccionando con más fuerza. Las cosas han cambiado mucho. O sea, el venezolano de hoy ya no es el venezolano de hace 10 años, es un venezolano diferente. Por otro lado, el amparo que había por parte de Fidel Castro y de Raúl Castro hacia la cúpula de Maduro y de Hugo Chávez ya no existe, y de hecho lo que sucedió es que a Fidel Castro no le convenía a Hugo Chávez. O sea, ellos hacían como que eran muy compañeros, mi pana, sobre todo Hugo Chávez le llamaba a Fidel Castro mi pana. Pero la verdad es que Fidel Castro era un traidor y lo fue toda su vida. Asesinó a Cienfuegos, asesinó a Che Guevara, se sabe, y a cualquiera que le hiciera sombra, pues lo eliminaba. O sea, Fidel Castro yo creo que ha sido de los peores seres oscuros que ha pisado la humanidad, ¿no? Y bueno, llegó un momento en el que le interesaba muchísimo Venezuela, obviamente, porque era algo era un dulce bastante apetitoso, pero Hugo Chávez no le permitía acceder a Venezuela como Fidel Castro lo necesitaba. Entonces, por eso desapareció Hugo Chávez también, igual que Camilo Cienfuegos, igual que Che Guevara, igual que tantos, ¿no? Fidel Castro en eso nunca ha tenido ningún tipo de problema. Y sin embargo, pues a Fidel Castro le venía muy bien Maduro, ¿no? Maduro era el tonto útil y era alguien pues fácil de llevar. Enriquécete, cómprate los relojes que quieras, come en los mejores restaurantes, vete de viaje y déjame mandar a mí en Venezuela, yo te iré diciendo qué hay que hacer en Venezuela. Entonces, claro, ahí es donde hemos visto cómo paso a paso Venezuela ha sido un reflejo de lo que ha pasado en Cuba. O sea, han ido de la mano. Han ido de la mano porque Fidel Castro ha estado mandando en Cuba y ha estado mandando en Venezuela también. O sea, nunca Maduro ni Chávez han mandado
en Venezuela, con Chávez un poco más, con Hugo Chávez él tenía un poco más de control y precisamente por eso fue eliminado, ¿no? Porque no le permitía a Fidel Castro jugar a su manera con la ficha venezolana. Pero con Maduro no ha tenido ningún tipo de problema, ya sabemos la camarilla, la cúpula que tiene alrededor, están todos metidos en narcotráfico, están todos metidos en sus negocios, ellos viven bien, a ellos no les falta de nada. Y bueno, pues la misma experiencia que se ha visto en Cuba, ¿no? Al pueblo que le den por saco, el pueblo no hay ningún problema y nosotros pues vivimos bien y ellos viven del carajo, haciendo sus viajes a nivel internacional, comiendo de lo mejor, mientras que el pueblo pasa hambre, ¿no? Eso ha sido la política de Cuba y de Venezuela en los últimos años. Todo eso ya cambió. Todo eso ya cambió, el pueblo venezolano ya no está por la misma labor. Y bueno, habría que decir también que ahora mismo pues Putin apoyó abiertamente a Maduro porque le interesa también a Putin el petróleo de Venezuela y hay una jugada que no quieren perder, obviamente, porque el petróleo venezolano es lo que le va a quitar el frío a Europa ahora cuando llegue el invierno, ¿no? Que faltan 2 meses para que comience el invierno en Europa. Y el petróleo venezolano es lo que les va a garantizar a Europa la calefacción. ¿Qué sucede si Putin accede al petróleo venezolano? Pues que Europa no va a tener calefacción. ¿Qué sucede si accede Estados Unidos al petróleo venezolano? Pues que entonces le venderá el petróleo venezolano a Europa 3 veces más, igual que ya pasó cuando el oleoducto, cuando volaron el oleoducto, se vio lo que hizo Estados Unidos, ¿no? Que le vendía el petróleo 3 veces o 4 veces caro y Europa tragando, ¿no? Porque como Europa también paga con dinero de los trabajadores europeos, es la misma basura de políticos que hay en Venezuela, son los mismos financiados por Venezuela además, o sea, todo lo que es la Ursula von der Leyen y todo el Pedro Sánchez, Macron, todo esto está puesto ahí con dinero venezolano, o sea, ahí ha sido todas estas mafias, estos narcoestados los que han manipulado todo eso junto con Soros, ¿no? O sea, toda esta geopolítica, que saberla, todos estos políticos de Europa son la misma basura y lo que van es a sangrar a los pueblos, le importa un carajo pagar 3 veces más o 4 veces más, porque ellos se llevan sus comisiones, o sea, ellos están llevando sus comisiones en Europa. Y hay que señalar, Arlequín, hay que señalar que, bueno, los acuerdos de Zapatero, como Zapatero también ha estado viajando a Venezuela, y la mina que hay de Zapatero. Zapatero tiene una mina de explotación de oro, con eso le pagaron. Regalada. Hay que mencionarlo se porque... la regalaron a Zapatero y se la regalaron en la época de Chávez, todo esto, ¿no? Todo esto es cierto, o sea, todo esto son las cosas que se tienen que hacer públicas. Se están haciendo públicas. De hecho, Zapatero ha tenido que salir corriendo porque lo corrían a botellazos allí en Caracas, ¿no? Se tuvo que ir con sus 2 hijas y tirándole la gente botellas, ¿no? Y qué suerte ha tenido que eran solamente botellas, ¿no? O sea, encima ha tenido suerte, pero sí que Zapatero y, bueno, Felipe González tiene en Venezuela una finca. Se habla de la mina de oro de Zapatero, pero es que Felipe González, de la época de Cisneros, cuando estaba Cisneros en Venezuela, de aquella época tiene Felipe González una finca que es del tamaño de la provincia de Córdoba entera. Wow. O sea, no la ciudad, la provincia de Córdoba en España, ¿eh? Y lo mismo hasta produce ron o algo de caña de azúcar, ¿ves? Tú a saber. Bueno, ahí produce lo que le dé la gana, porque es que son miles y miles de hectáreas, y eso se lo regalaron a Felipe González en aquella época también, ¿no? Una finca enorme, que eso es indecente, o sea, eso ya es que es morboso, ¿no? Esas dimensiones de finca, pues es algo morboso. Y así están todos, o sea, todos han hecho lo mismo. Si todo esto viene desde el año 78, que lo estoy diciendo en los últimos vídeos, en los años 78, que es cuando se hicieron estas constituciones, que son basura, todas las constituciones también, lo de darle respeto a la constitución, del valor de la constitución. Fíjate lo que le importa a la constitución a Pedro Sánchez, mira lo que le ha importado la constitución a la von der Leyen, se limpian las narices, se limpian las intimidades con las constituciones dadas porque ninguna vale un centavo. No estamos hablando de constituciones que estén hechas por y para el pueblo, sino que están hechas por políticos de mierda, por políticos corruptos
que son los que han ido haciendo todo este juego. Entonces, claro, la política tanto europea como venezolana está muy enlazada desde Cuba. Y en Cuba y en Venezuela es donde se han hecho los experimentos sociales y, bueno, se ha visto cómo funcionaba muy bien en Venezuela el tema de traer policías cubanos y militares cubanos para reprimir a los venezolanos, porque al ser los militares y los policías extranjeros, no les duele la sangre venezolana, son de otro lugar, por lo tanto no le da pena a un viejito venezolano o una viejita, un joven o una joven. Pero es que ahora ya está España como el primer país del mundo que va a aceptar una policía internacional que llevan aquí en la manga el símbolo de la famosa agenda de colorines y van a ser todos policías extranjeros. ¿Por qué? Porque han visto que en Venezuela funciona muy bien el llevar policías militares cubanos que reprimen sin miramiento, reprimen sin que les duela, porque no está ahí su padre, no está ahí su madre. Su padre y su madre están en Cuba, no en Venezuela. Sí. Entonces ya preparando una de esas en España. Entonces, claro, nos llegarán policías de Rumanía, nos llegarán policías de los países del este por 4 chavos, que no son policías, o sea, van a ser mercenarios pagados por poco dinero, que les pondrán un uniforme con la bandera de España aquí, y serán gente chorizo, que vendrán delincuentes, que vendrán de otros países del este de Europa y vendrán a España a decirte lo que tienes tú que hacer en tu país, ¿no? Y espérate, Arlequín, que no sean del norte de África, que a este paso podrían ser del norte de África perfectamente también. O sea, es que depende como quieran hacerlo, ¿no? Pero sí que están jugando con todo ese tipo de cosas. Entonces, claro, todo esto ya está llegando a una evidencia que hacía falta que se vieran. O sea, todo esto hacía falta que se manifestara. Se están saliendo las sombras, están saliendo a la luz. Se está viendo lo que está sucediendo a nivel mundial. Y bueno, como te decía antes, a Putin le viene muy bien que Maduro siga como presidente porque de esa forma controla el petróleo venezolano. Ahora bien, la pregunta es, ¿le conviene a Putin que ahora Maduro salga y entre Corina con Edmundo, que están puestos por Estados Unidos? Porque esa es la verdad, tanto Corina como Edmundo están puestos por Estados Unidos, lo está financiando la corporación Chevron, y forma parte de otro juego también que para nada beneficia a Venezuela. Lo único que beneficia a esta gente a Venezuela sería en salir de Maduro. Entonces, bueno, la jugada que yo veo que se puede estar preparando ya es que realmente Maduro no es que salga, sino que desaparezca o que lo liquiden, porque ya se ofreció una recompensa de 15 millones y hubo empresas de mercenarios como Blackwater en Estados Unidos o como Warner en Rusia que dijeron si suben la oferta podríamos hablar. Elon Musk subió la oferta a 100 millones de dólares para que fueran a por Maduro, pero ahora resulta de que esa oferta se ha subido a 150 millones de dólares. Entonces, claro, ahora ya tanto Blackwater como Warner, las dos empresas más grandes del mundo de mercenarios, ya van a por Maduro. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no va a llegar ni a Rusia. O sea, se está hablando de que quería irse a Rusia con Putin, de que Putin le daba asilo político, de que se llevaría 3.000 o 4.000 millones de dólares para allá. Se iba a ir en principio a Turquía y seguramente de Turquía saltaría a Rusia y buscando que no se le pueda extraditar y buscando que no se pueda ir a por él de esa forma, ¿no? Pero para Putin le va a salir mucho más barato que lo liquiden. 150 millones de dólares no es nada y de esa forma podría agarrar a un tercero que fuera mucho más aceptable por Venezuela y podría tener el control de Venezuela sin que estuviera Maduro y sin que sea Corina o Edmundo que están bajo el control norteamericano. Para Venezuela no es bueno tampoco que Corina y Edmundo estén como presidente porque seguirían favoreciendo a Estados Unidos, seguirían favoreciendo a la élite Anunnaki, que son los que están detrás de todo este juego norteamericano. Entonces, la jugada perfecta para mí sería que Venezuela y los militares venezolanos, que parece ser que se está preparando una junta militar para agarrar el control de capitanes, que serían los mandos intermedios los que van a dar el golpe de Estado,
porque los generales ya se sabe que están todos comprados, se les está pagando a cada general, se les está pagando 1 kilo de oro y 1 kilo de cocaína mensual a los altos cargos militares. Entonces ahí están todos agarrados por donde les duele, los tienen agarrados por las pelotas y están todos comiendo y viviendo de la sopa boba, ¿no? Y claro, ahora mismo son los capitanes los que sí pertenecen al pueblo. Los no se están llevando ese kilo de oro ni ese kilo de cocaína, sí pertenecen al pueblo, tienen a sus mujeres que son del pueblo, a sus hijos y a sus hermanos que están en el pueblo, no viven como multimillonarios. Y sí que se están juntando una serie de capitanes del ejército venezolano para poder llevar a cabo un golpe de Estado contra sus propios generales que son tan corruptos como el gobierno. Y ahí Arlequín, esto sí vendría muy bien para Rusia. Una pregunta. Y ahí sería convocar a elecciones, ¿crees tú? Claro, la idea es que se haga una junta militar, que se convoque a elecciones y que el pueblo tuviera otra vez la oportunidad de elegir a alguien elegido por ellos, porque en realidad Corina y Edmundo tampoco ha sido elegido por el pueblo, ¿no? Como que lo han puesto ahí en unas elecciones y aparecieron ahí, que ya te digo que es la corporación Chevron los que lo está financiando. Entonces, claro, si se conoce todo esto, a Colombia tampoco le conviene esto. O sea, ahora mismo yo entiendo que al pueblo, o sea, a Colombia, perdón, a Venezuela tampoco le conviene esto. Yo entiendo que a Venezuela ahora mismo, yo sé la problemática de Venezuela y entiendo de que para ellos es primordial, prioridad número 1, sacar a Maduro como sea, y aunque sea el mismo diablo, sería mejor que Maduro. Yo sé que ahora mismo para Venezuela el diablo estaría mejor que Maduro, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el diablo está por verse lo que va a hacer. Maduro ya se sabe lo que ha hecho. Entonces, bajo ese tipo de análisis, pues sí, yo entiendo de que ahora mismo el pueblo venezolano no atienda a razones y diga, a mí me quitáis a Maduro de encima, sí o sí, y me quitáis a Diosdado Cabello, sí o sí, y me ponéis a quien queráis, pero a estos dos no. Hasta ahí yo lo entiendo. Ahora, para mi punto de vista, tampoco son la solución a largo plazo, ¿no? Es la solución ahora mismo inmediata, pero a largo plazo no lo es porque siguen trabajando para una élite norteamericana opresora que no tiene nada que ver con los BRICS, porque aquí también están implicados los BRICS. Y tú fíjate que han sido los BRICS los que han reconocido a Maduro. Está México y ha habido países de los BRICS que sí han reconocido a Maduro. ¿Por qué? Porque no querían que se metiera a Estados Unidos. O sea, digamos que han elegido el mal menor, que era, claro, a nivel geopolítico, Maduro es un mal menor en comparación a Estados Unidos, que es mucho más grande. Lo que es Maduro no es un problema grave en comparación a lo que es Estados Unidos como nación. Entonces, claro, para los BRICS era más fácil apoyar a Maduro, que es menos importante. Para los venezolanos no, para los venezolanos es mucho más importante eliminar y sacar a Maduro que no irse del lado de los BRICS. ¿Por qué? Porque ahora el venezolano de a pie le importa un carajo los BRICS. Ahora mismo lo que quiere el venezolano de a pie es que le quiten de encima la cruz que tiene con ese Maduro, con ese Diosdado Cabello, que la están pasando puta y que está el sueldo en $4 mensuales, que no se puede ni vivir con eso. Entonces, es obvio, es normal que ahora mismo el pueblo venezolano le importen 1000 carajos los BRICS. Ahora mismo el pueblo venezolano lo que quiere es quitarse de encima, como sea, el gobierno opresor que tiene, y lo veo muy bien. O sea, de hecho, el pueblo venezolano está haciendo lo correcto. Ahora bien, geopolíticamente hablando, que se meta a Estados Unidos con el control de Venezuela, pues tampoco sería bueno a largo plazo. Entonces, ¿qué sería lo mejor para Venezuela ahora mismo? Pues que se diera un golpe militar con los mandos intermedios del ejército venezolano, que crearan una junta militar gobernante, que convoquen elecciones de nuevo y que se haga ya una nueva elección sin Maduro, sin el gobierno corrupto de ahora, y con gente elegida ya por el pueblo venezolano. Y me da el olfato, me da el olor de que Rusia apoyará eso. Yo creo que Rusia apoyará eso. Entonces, claro, si Rusia va a apoyar eso, Maduro no va a salir vivo de la jugada. O sea, los 150 millones los pone Putin de su bolsillo, es que no tiene ni que calentarse la cabeza, ¿no? Los 150 millones, que es lo que vale ahora mismo la cabeza de Maduro, los puede poner Putin de su bolsillo. Y ahí es donde se va a dar cuenta Putin de que, o sea, se va a dar cuenta Maduro
de que no tiene ningún valor para ningún político o país serio en el mundo. O sea, nadie que sea serio ahora mismo da por Maduro 2 centavos. Y se da mucha más plata por eliminarlo que por mantenerlo vivo. Vivo no vale absolutamente 2 centavos, porque ha demostrado lo que es, ¿no? Ahora, eliminarlo sí, por eliminarlo se puede pagar cualquier cantidad. Arlequín, ¿tú tienes información de altos cargos militares que han estado en prisión o que están en prisión? Tampoco, tú me dices si puedo hablar de esto, hay cosas muy sensibles, quizá no se pueda hablar y quizá tú no puedes decir esto, pero para que la gente entienda el grado de corrupción, el grado de cómo se mueven las cosas, cómo se mueve el cash flow del capitalismo, cómo se financia incluso las campañas políticas. A estos militares acabas de decir que les están pagando con 1 kilo de oro, que creo que saldrá de Venezuela, y 1 kilo de cocaína, que me imagino que saldrá de Colombia, pero se distribuye a través de Venezuela. Yo no sé si tú sabes si hay otros países implicados en esta distribución de militar a través de Venezuela, y cómo hacen los militares y cómo se coordinan para, digamos, crear una red y poder sacar esa cocaína de Venezuela, que vale, estamos hablando de que si 1 kilo de cocaína en Venezuela a lo mejor vale 10.000 dólares, en Estados Unidos de cocaína, ¿cuánto puede valer? 200, 300.000, 500.000. Claro, pero es que ahí estamos hablando de que llega hasta Europa, o sea, las famosas maletas que llegaron al aeropuerto de Barajas con Delcy Rodríguez, que salió desde como vicepresidenta de Venezuela y se fue para Madrid, violando la prohibición que tenía de volar sobre territorio, sobre zona Schengen, ¿no? Que estaba prohibido, le habían prohibido que volase en territorio Schengen. Para los que no saben lo que es el territorio Schengen, es el territorio de la Comunidad Europea. Y Delcy Rodríguez tenía prohibido, igual que lo tiene Maduro, acusado por narcotráfico, lo tenían prohibido que volasen en ese territorio. Y sin embargo, pues Delcy Rodríguez agarró con su avión presidencial, se fue para Barajas, aterrizó en Barajas, descargaron 40 maletas de 50 kilos. Y le hicieron un operativo especial. De 2.000 kilos. Le hicieron un operativo especial, que fue el ministro de Seguridad a recibirla, Arlequín. Óvalos, el ministro. Hay que recordar Óvalos, y hay que decirlo, Arlequín. Le montaron un operativo especial y se quedó un montón de horas en el área VIP del aeropuerto, con lo cual pisó suelo español y tendría que haber sido detenida. Todo esto hay que decirlo, Arlequín. Tenía que haber sido detenida y el ministro Ábalos, Óvalos, no es Óvalos, es Ábalos. El ministro Ábalos fue a recibirla. Increíble. Se habla de que también fue Zapatero en persona a hablar con ella. Que pasa que eso no está demostrado. Y se le dio orden a los policías de que no interviniesen. O sea, los aduaneros que estaban allí no revisaron ninguna de las 40 maletas, 50 kilos cada maleta, que si lo multiplicas son 2 toneladas, son 2.000 kilos. ¿Y eran 2.000 kilos de qué? Ahora resulta de que Maduro tiene 3.000 kilos en Turquía. 3.000 millones de dólares están en Turquía. Wow. ¿Cómo ha llegado esa plata a Turquía? ¿Podrían haber sido las maletas de Delcy Rodríguez parte de ese dinero que llegó hasta Turquía de Maduro? Y eso se pagó con algunos kilos de oro también y con algunos kilos de cocaína. Serían una parte de las maletas, 20 maletas serían dinero de Maduro que iba para Turquía y otras 20 maletas serían kilos de oro y kilos de cocaína para repartírselo generosamente entre Ábalos, Felipe González, Camarilla. Y claro, para llegar a Turquía, pues bueno, Francia está Macron, que también hay que darle a Macron lo suyo, ¿no? Para que siga con su... Hay gente que... Bueno, Francia está también metida en el tema de las minas de siempre, tanto en África, como tú sabes bien, como en Venezuela. Es que están todos metidos. Entonces, ahí se puso un fondo, ¿no? De cocaína y de oro, que eso es para repartir, para que lleguen las cosas a donde tienen que llegar. Y de hecho, eso es la Comunidad Europea. Ahí la Úrsula von der Leyen se lleva también su tajadita. Y bueno, así va Europa, ¿no? Y ahora tú te pones el tapabocas y tú te pones en el brazo lo que nosotros te digamos, que aquí los que mandamos somos nosotros. O sea, lo que no se ha dado cuenta todavía aquí en Latinoamérica es que la misma dictadura que hay en Venezuela o en Cuba es lo que nos han metido a nosotros allí en Europa, ¿no? Cierto. Con toda la basura de políticos corruptos que todos vienen de lo mismo. O sea, están todos cortados por la misma tijera y se están financiando de lo mismo, ¿no? Pero es que, ya digo, es que todo esto viene desde la época de Felipe González, Diego, que esto no es nuevo. O sea, que no se crea la gente
que esto es de ahora nuevo, que esto viene desde el 78. Esto viene del 78. Sí. Y por eso es lo que se ha ido avanzando y avanzando y avanzando, ¿no? Bueno, Arlequín habla de un ejemplo muy claro, lo que pasó con Delsis aquí en el aeropuerto de Barajas de Madrid, cuando montaron este operativo para recibirla, y todo quedó, además es que salió hasta en las noticias, y era todo una vacilada y un circo y una payasería que nos toman el pelo de una manera y nos llaman tontos en nuestra cara, y es como alucinante, ¿no? Todo esto. Pero bueno, hay otras líneas también de distribución a través de las Islas Vírgenes, Puerto Rico, Dominicana, ya se sabe, no es que esté diciendo nada nuevo, pero hay un montón de líneas de distribución a través de estos militares y esta narcodictadura llamada Venezuela, que ayudan y están implicadas muchísima gente de la élite, como ha dicho un ejemplo Arlequín, pero podemos hablar también de gobiernos en Estados Unidos, etcétera, y mucho más, que podríamos dedicar un programa a esto, pero bueno, también son cosas sensibles y hay cosas que no se pueden decir, pero ya estamos diciendo bastante, Arlequín. Has hablado de algo muy importante, de la implicación ahora mismo de Wagner. ¿Cuál es los otros mercenarios? Blackwater. Agua Negra, Vale, Blackwater. Blackwater, has hablado de Wagner. Ahí hay muchos intereses, está detrás Putin, está detrás muchos intereses, pero Venezuela ahora es como una gran vaca, ¿no? Que hay varios países que le están sacando. Unos le sacan una parte, mencionándolo evidentemente con todo el respeto del mundo a las vacas y a los animales, ¿no? Pero es que le están sacando de todo, la están sacando de todo a Venezuela. Es un país, como sabéis, rico a nivel mundial, quizá el más rico de América, ¿verdad, Arlequín? Con las mayores reservas de gas y de petróleo, además tiene diamantes, oro, cacao, café. Es un país muy rico. Entonces, también Estados Unidos le está sacando un montón de barriles diarios. Es que Estados Unidos también quiere meter la cuchara ahí, ¿no? No es solamente el petróleo, es el petróleo, como Eso tú es. bien has dicho. Están las tierras raras, que se usan mucho para la tecnología de ahora Coltan. punta. Sí, sí. Está el litio, que además Venezuela tiene una reserva de litio junto con Bolivia tremenda de grande. Sí. El oro azul, que del oro azul no se habla y es solamente venezolano. La reserva más grande a nivel mundial de oro azul están en Venezuela, ¿no? Wow. Y todo esto es importantísimo para Estados Unidos y para las grandes potencias del mundo. Uh-huh. Lo que sucede aquí, pues que ya los BRICS no van a permitir que ningún país esté bajo el yugo de otro país. O sea, ese neocolonialismo al que hemos sido testigos y hemos visto hasta ahora, esto se acaba. A pesar de que Estados Unidos quiera continuarlo y le convenga continuarlo, pero no va a ser así. No va a ser así porque Rusia no es que quiera eso para los rusos. Ten en cuenta también de que eso también hay que entenderlo. Rusia tiene más que Venezuela en cuanto a territorio y en cuanto a petróleo y en cuanto a todo. ¿Por qué? Porque Rusia, para que lo sepa la gente, es el país más grande del mundo. O sea, a Rusia no le hace falta nada. Rusia no necesita de nada. No necesita petróleo, tiene petróleo a patada en Siberia, tiene en Siberia yacimientos de diamantes también de buenísima calidad. O sea, Putin no va buscando el interés para él de Venezuela. Lo que sí le interesa a Putin es que Venezuela no caiga en manos norteamericanas. Eso sí, que ahí es donde está la guerra, ¿no? O sea, no quieren, desde los BRICS, lo que no quieren es que Venezuela caiga en manos norteamericanas, porque si Venezuela cae en manos norteamericanas es darle gasolina, es darle combustible, es darle aire a Estados Unidos para que a través de Venezuela se enriquezca. Y esto hay que quitárselo a Estados Unidos. O sea, lo que se trata es de asfixiar a Estados Unidos y que no agarre solvencia a través de Venezuela. Esa es la jugada que le quieren hacer los BRICS a través de Venezuela a Estados Unidos. Pero no es por interés. México también es un país muy rico. México también tiene petróleo, también tiene oro, también tiene un montón de riqueza. Entonces, ni Rusia ni México van buscando en realidad la riqueza de Venezuela. La riqueza de Venezuela tiene que ser para los venezolanos y va a ser para los venezolanos. Pero ¿qué es lo que está sucediendo también, Diego, a nivel geopolítico? Pues que en La Habana, en Cuba y en Caracas, en Venezuela, a nivel de gobierno, a nivel de palacio, a nivel de caja fuerte, de despacho, de oficina, hay muchos documentos, muchos archivos que ahora mismo están custodiados, pero que si esta élite que está en La Habana y en Caracas salen, esas cajas fuertes y esos archivos van a caer en manos de gente
y se va a liberar esa información. ¿Y qué pasa con esa información si se libera? Pues que ahí va a caer la Ursula von der Leyen, ahí va a caer Macron, ahí va a caer Zapatero, ahí va a caer un montón de países, va a caer gente de la CIA, va a caer el gobierno norteamericano, cae la Clinton, caen los Clinton, el marido y la esposa. O sea, hay mucha gente que está implicada en todo este narcotráfico y todo eso se guarda en cajas fuertes, en despachos de La Habana, en Cuba y de Caracas, en Venezuela. Entonces, claro, la mejor forma de tener eso protegido es que no cambie el régimen. Uf, eso es muy delicado, Arlequín. Estamos hablando de documentación gráfica. ¿Qué tipo de documentación? ¿O pactos? Sí, estamos rituales? hablando de fotografías, de films, de microfilms, de contratos, de documentos. Ahí estamos hablando de peso pesado, de información que no le conviene a nadie que eso salga al público. Pero mira tú por dónde Wikileaks ya tiene parte de esa información. Julian Assange tiene información de ese tipo. Importantísimo. Entonces, digamos que como que ya se vuelve más obsoleto el mantener todo esto. O sea, todo esto ha servido para que se mantenga hasta ahora, mientras que Julian Assange ha estado en prisión, todo esto se ha mantenido muy en secreto. Pero ahora que ya está Julian Assange libre y ahora que ya están también uniéndose los BRICS y ahora que ya estamos en este punto de quiebre de un nuevo paradigma que comienza y de un viejo paradigma que se acaba, todo esto va a terminar saliendo a la luz. O sea, ahora ya sí hay, igual que antes estaba el interés en que no saliese nada de esto a la luz, ahora ha cambiado y ahora sí hay mucho interés en que todo esto salga a la luz porque va a ayudar al cambio. Ahora ya estamos en el momento del cambio y entonces sí hay intereses ya también muy grandes para que todo esto salga a la luz y no se mantenga en secreto, ¿no? Sí. Bueno, está claro que Arlequín tiene gran información oculta que está en contacto con militares también que están operando en inteligencia desde Estados Unidos, desde Venezuela y también en las cárceles. Arlequín, yo quiero hacerte una pregunta. Bueno, quiero hacerte varias preguntas antes de que terminemos, pero por lo menos dos y esta te la lanzo ya. A ver qué te parece, qué opinas tú esto, porque es una corriente, una mano negra que últimamente como que se está extendiendo. Y te voy a comentar lo que se está extendiendo por ahora. No sé si es conspiración, no sé qué quieren crear con esto. Yo te lo voy a lanzar, a ver tú qué opinas también. Pero como están las grandes potencias implicadas, Estados Unidos, China, que es la otra parte también que no hemos hablado casi, y Rusia, evidentemente, en Venezuela y están instalados, y hay una lucha, ¿no?, por el poder y el control de Venezuela, tanto geoestratégico, no olvidemos que Venezuela también está muy cerca de Estados Unidos y aparte es una región muy importante, ¿no?, de control, de paso, de frontera, etcétera. Entonces, hay una conspiración y hay una mano negra que habla de Maduro, que Maduro no es lo que parece, que no es tan tonto, y que incluso se parece físicamente, y él también se lo hace aparentar, ojo que Maduro también interpreta muy bien el personaje, hay que decirlo, con otros dictadores de otros países que ya han hecho este tipo de política, comunismo, etcétera, y él tiene pues el bigote, ¿no?, se viste en chándal un poco parecido imitando también a los Castro, que es su influencia, pero también al comunismo soviético. Y hay una mano negra, hay una teoría conspirativa que estaba hablando de Lenin. También, exactamente, Arlequín, de Lenin. Y bueno, él como que, ¿verdad? Él acepta el personaje. No olvidemos que Maduro pues ya ha estado en revueltas, ha estado disparando, ya tiene... me arriesgaría a decir... no lo voy a decir así públicamente, pero que ha participado ya en revueltas muy violentas donde ha fallecido mucha gente y hay fotos de él. Entonces... como que Maduro no es lo que parece y lo están utilizando las élites para una confrontación entre todas las potencias mundiales a través de Venezuela y que se produzca una guerra mundial. Por un lado está el proyecto MKUltra y todos los presidentes han pasado, sobre todo los presidentes estos de marionetas, todos han pasado por el programa MKUltra, que digamos es donde se le colocan los hilos a la marioneta para poderla dirigir. El parecido sí, te doy la razón, pero además no se ha dado cuenta tampoco la gente del parecido que hay entre Pedro Sánchez y Maduro. Hay un parecido tremendo, o sea, a Pedro Sánchez le coloca un bigote y le suma unos kilos y tiene a Maduro, o a Maduro le quita el bigote y lo adelgaza un poquito y tiene a Pedro Sánchez.
La Merkel ha sido siempre, se la ha considerado su parecido como hija de Hitler. Ha habido siempre una serie de esperma crionizado y conservado en laboratorio y en bancos de esperma, y ahí después se ha conservado el esperma, obviamente, de mucha gente de la élite, porque no nos olvidemos de que estas élites son híbridos que trabajan para la riqueza. ¿Te has quedado en sitio? No has podido. Yo no, yo vi que tú tenías problemas, pero yo no he querido dejar de grabar por si acaso podía aprovecharlo. Vale. Entonces empezamos desde la pregunta tuya última. Vale, pues vayamos por parte, como decía ya el destripador, y vamos a ir analizando un poco el punto que tú acabas de tocar, que es interesante, ¿no? Primero habría que ver que todo esto forma parte del programa MK Ultra, que es el lugar, el programa que le colocan los hilos a las marionetas. Todas las marionetas mueven con unos hilos, y donde se le colocan los hilos a las marionetas es en este programa MK Ultra. Entonces todos estos gobernantes marionetas están sometidos al control MK Ultra. Y bueno, pues se ha hablado de que Merkel, la antigua presidenta de Alemania, era hija de Hitler, igual que Meyer de Inglaterra era hermana de Merkel y también hija de Hitler. El parecido entre Maduro y Pedro Sánchez es increíble. Si a Pedro Sánchez le mete un bigotazo y le da unos pocos de kilos, hasta en altura se parecen, son los dos muy altos, parecen hermanos. Esto parece broma, pero no es broma. O sea, son muy altos los dos y los rasgos físicos de la cara es cuestión de bigote y de kilos. Pero si le pone a Pedro Sánchez un bigote y unos pocos de kilos, va a ver a Maduro. Y si a Maduro le quitamos el bigote y le quitas kilos, va a ver a Pedro Sánchez. Y todo esto, pues, ¿tiene algo que ver con Lenin? Pues podría ser que haya todavía esperma de Lenin guardado en banco, igual que ha habido esperma de Hitler, ¿no? Y además el tema que hay de Pedro Sánchez con Marruecos, ahora resulta de que ha nacido en Tetuán, o sea, es nacido en Tetuán, su origen es en Tetuán. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, pues que hay una realeza, que ya la conocemos, y que hay unos políticos que son híbridos. O sea, hay una genética, por eso se conserva todo en bancos de semen. Por eso sí hay muchos hermanos que van gobernando en diferentes países, como pasó con la Meyer en Inglaterra y la Merkel en Alemania, que las dos estaban con genética de Hitler. Y sí que puede haber una genética de Lenin por ahí, porque pertenece a este sionismo que ha estado gobernando el mundo en las últimas décadas. Entonces, claro que sí, que me creo que realmente hay por ahí una genética concreta circulando, ¿no? Y que está en puestos de poder. Eso ha sido de siempre. Bueno, súper interesante. Arlequín, te voy a lanzar otra pregunta. Esto también muy importante que lo sepa la gente, porque hemos hablado en algún programa de los laboratorios de ingeniería social. Y estamos hablando de Venezuela, especial programa en Venezuela, lo que está ocurriendo, lo que está aconteciendo de forma oculta, lo que no te van a contar ningún medio, ningún canal de YouTube, ninguna información lo encontrarás por ahí. Esto es algo que te va a explotar la cabeza, porque es algo que ocurre y está ocurriendo en España, está ocurriendo en Argentina, en otros países, que utilizan estos países como laboratorios de ingeniería social. Hemos hablado de esto, pero puedes comentarnos, para el que no lo sepa, el que sea nuevo, el que esté viendo esta información por primera vez. Se están haciendo experimentos a través de los países, a través de las ciudades, a través de las instituciones, a través del control, a través del programa MK Ultra, como has mencionado. Y hay uno muy importante, que son los laboratorios de ingeniería social. Y precisamente es lo que tú has contado al inicio, pero me gustaría que lo contases de una manera un poco más didáctica para las personas que todavía no saben lo que está pasando realmente en Venezuela y en otros países. ¿Nos puedes comentar sobre esto, los laboratorios de ingeniería social? ¿Realmente Venezuela es un laboratorio de ingeniería social?
No solamente Venezuela, también lo es Argentina, lo es España, lo es Chile, Francia también. Hay varios laboratorios de ingeniería social y se están supervisando por más de 80 universidades a nivel mundial. Y servicios de inteligencia, departamento de psicología, departamento de sociología. Y todo esto forma parte, igual que se está aplicando por estos laboratorios de ingeniería social, se está aplicando lo que es la ventana de Overton. Y la ventana de Overton, pues para el que no lo sepa, son técnicas psicológicas y sociales para poder hacer lo que se ha hecho en Cuba y lo que se ha hecho en Venezuela. O sea, son técnicas perfectamente definidas para hacerle vivir a la gente lo inimaginable. O sea, para que la gente colabore contigo en hacer cosas inimaginables, ¿no? Y que la gente acepte lo inaceptable y que la gente tolere lo intolerable. Eso es la ventana de Overton y para eso es para lo que se usa esta ingeniería social que se está diseñando. Esto, por un lado, la élite oscura lo está haciendo con el interés de someter. Por el otro lado, la élite blanca, digamos, la luz, que está viendo todo esto, lo está permitiendo con el sentido de que la sociedad aprenda. Como el padre que está viendo a su hija cómo su marido la engaña y cómo su marido abusa de su confianza, el padre le dice a la hija, sepárate de ese hombre, pero la hija lo ama y no se separa. Entonces, ¿qué hace el padre? Pues que la deja tranquila hasta que se desengañe. ¿Que le va a partir el corazón? Obvio. El papá ya sabe que ese tipo va a terminar partiéndole el corazón a su hija, pero va a ser la única forma en la que su hija va a aprender la lección. Y entonces el papá lo que va a hacer es permitirlo y si puede incluso favorecerlo. Ayudará incluso al tipo para que le haga más daño y para que la cosa termine antes. Entonces, pues algo parecido es lo que está sucediendo aquí con la oscuridad y con la luz. Por un lado, la oscuridad seduce al ser humano para llevarlo al error, lo seduce al ser humano para que acepte lo inaceptable, hasta punto, Diego, pues que en el programa MK Ultra y en estos laboratorios sociales se trabaja con hijos, con niños, se trabaja criando a niños ya de una forma específica y educándolos de una forma muy específica, y esto se hace pagándole dinero a los padres. Y los padres están vendiendo a sus hijos para que se hagan estas cosas. O sea, la oscuridad, ¿no? La oscuridad, mucha de la prostitución infantil que hay y mucha del tráfico de órganos que hay, muchos niños son secuestrados, pero es que también hay un porcentaje muy alto de niños que son vendidos, y los venden sus propios padres por plata. Esto es una realidad, no se puede ignorar. Entonces, ¿qué hace la luz? Pues que lo permite. ¿Por qué? Pues porque tiene que ver el ser humano lo que está haciendo. O sea, el ser humano tiene que darse cuenta de que no se puede dejar seducir de esa manera tan cómoda, tan fácil, que no es tan sencillo vender un hijo, que no es tan sencillo hacer a un hijo pedazo en tu vientre, que tú me digas a mí que eres dueña de tu cuerpo. Bueno, tú serás dueña de tu cuerpo, pero no eres dueña del cuerpo que hay dentro de ti. Ese cuerpo no te pertenece, eso es otro cuerpo que vive dentro de tu cuerpo, ¿no? Y en todo caso tendrías derecho a la mitad, porque la otra mitad no es tuya tampoco. Entonces, claro, hay médicos que esto no lo han entendido muy bien. El otro día vi un caso de una señora que tenía un hijo ya, con 11 años, y no quería empezar a criar otro hijo pequeño. Y entonces fue a un médico para abortar. Y el médico le dijo, mire, yo creo que lo mejor que hacemos, porque ya tiene usted una edad en la que el aborto le puede venir mal, vamos a matar al niño que tiene 11 años, lo matamos, y pare usted de forma natural y normal, pues pare al que tiene en el vientre. Y le dice la señora, ¿pero qué me está diciendo? Es una monstruosidad. Dice, no señora, tan hijo suyo es el que tiene en la barriga como el que tiene en casa. Los dos hijos suyos. Porque ahora le da cosa matar al que tiene 11 años y no le importa un carajo matar al que lleva en la barriga. ¿Qué pasa? ¿Que ese es menos hijo que el otro? Lo pongo a título de ejemplo, porque me llamó la atención la forma en la que el médico enfrentó la situación, ¿no?
Y claro, todo esto pues es algo que la humanidad debe de aprenderlo. O sea, la humanidad tiene que aprender este tipo de lecciones. Yo sé que ahora va a haber muchas mujeres que van a escribir en los comentarios, sí, pero ¿qué pasa con las violaciones? ¿Pero qué pasa con...? Bueno, pues si te han violado, pues se para el niño y se le da al Estado, ¿no? Eso ya lo hacían incluso los incas, ¿no? En la puerta de las casas de los ricos y en la puerta de las casas que pertenecían al gobierno había una especie de nicho, una especie de cobijo, donde las madres que no querían aceptar a un hijo porque era hijo de una violación o era hijo de algo que ellas no querían tener a ese niño, pues lo parían, lo ponían en sus trapitos y lo depositaban en ese nicho que estaba cerca de las casas del gobierno y cerca de las casas de los ricos, y ese niño pues tenía una vida normal y no había que asesinarlo. O sea, yo entiendo que una madre no quiera tener un hijo, pero sí entiendo que no tiene derecho a matarlo. Entonces, si no quiere tener o no quiere criarlo porque le recuerda al violador, le recuerda cualquier cosa, yo veo muy bien que se deshaga de él, pero que no sea matándolo, sino que lo para, que lo traiga al mundo, porque para eso ese ser ya encarnó en ese cuerpo, y que ahora lo done. Hay muchas formas de darle vida a ese niño. Hay matrimonios que no pueden tener niños o se le puede dar al Estado. Pero sí veo de que está sucediendo un montón de cosas a nivel mundial, Diego, de que hay que darse cuenta y hay que pensarlo. ¿Que viene el pan tierno? Sí, viene el pan tierno, que es Nesara Gesara, vendrá el sistema QFS, que es lo que se va a establecer del 26 en adelante. Pero todo esto que se está viendo, todo esto que está sucediendo, es para que la humanidad y la sociedad vean, y ahora se está viendo porque nada de esto se veía antes no estaba todo demasiado oculto. Ahora se está viendo los crímenes que se están haciendo, se está viendo hasta dónde llegan los gobiernos, se está viendo la hipocresía y la mentira que hay, ¿no? Como las organizaciones estas de 3 letras se meten con Bukele porque ayuda al pueblo y le quita de encima a los criminales y mete a los criminales en prisión. Y estas organizaciones de 3 letras se preocupan de los criminales que Bukele está metiendo en prisión, pero no se preocupan del pueblo venezolano, no se preocupan del pueblo cubano, no se preocupan del pueblo del centro de la República Central del Congo, no se preocupan del pueblo de Yemen, de los hutíes que están muriendo a patadas, no se preocupan del pueblo que está muriendo en Eritrea y en Etiopía, que están muriendo a patadas. O sea, hay ahora mismo 5 lugares del mundo en los que están muriendo mujeres y niños, y nadie habla de ello, nadie se preocupa. Y todo esto son lecciones que hay que aprenderlas, ¿no? Para que sepamos qué dirigentes tenemos, para que sepamos qué organizaciones son esas que están ahí, que si representan a una serie de naciones, que representan una serie de derechos. Y todo es mentira, todo es falso. Y bueno, tú, no sé si has visto ahora últimamente la orden de busca y captura sobre Netanyahu de la Corte Internacional. Y ahora resulta de que llega el tío con sus 2 cojones a Estados Unidos y en el Congreso pues se ha llamado la ovación de la vergüenza, o sea, ovacionándolo los congresistas en el Congreso norteamericano, un aplauso de no sé cuántos minutos que le han dedicado al tipo, como diciéndole tus huevos, que bien lo estás haciendo, y el tipo está en busca y captura por la Corte Internacional. Luego entonces es congresista, ¿qué pasa? Que se limpian las narices con la Corte Internacional. Entonces, ¿para qué existe? ¿Cuál es el fundamento de la Corte Internacional y esos jueces que están ahí ganando dinerales cada mes, que cada uno tiene que tener un sueldo de 20 o 30 mil dólares mensuales? ¿Todo eso para qué? Para reírse la gente en su cara, porque sí, porque como lo pagan con los impuestos de la gente, ¿qué importa? Que no pasa nada, ¿no? Eso es lo que se está viendo. Todo eso es lo que se está viendo ahora, y esto va a ser una lección, claro, Diego. Es increíble, hay que decirlo, Alequín, cómo nos manipulan, cómo nos condicionan y cómo nos programan de una manera y absolutamente radical, y cómo pasa sin que nos demos cuenta, creyéndonos que somos libres, que podemos elegir libremente quién nos va a gobernar, y cómo nos condicionan totalmente como un instrumento de laboratorio, como animales de laboratorio, pero totalmente. Y hay que decirlo, aquí está Arlequín también para aportarnos luz, para el despertar de la conciencia. Recordar que Arlequín está haciendo sesiones de coaching 1 a 1. Si queréis sesiones con Arlequín, arlequincoach@gmail.
para el despertar de la conciencia, para darnos luz y para, evidentemente, la introspección, el conocimiento, el discernimiento de cuál es nuestro propósito, por qué estamos aquí y, sobre todo, el gran despertar de conciencia y de la humanidad, que es el gran paradigma, el gran cambio que tenemos, es dentro, Arlequín. Este es el gran cambio que podemos hacer todos y cada uno, y ahí podremos cambiar no ya solo los gobiernos, si es que no tendremos gobierno, ya no necesitaremos gobierno, ¿no? En ese punto. No, esto se acaba ya aquí, esto ya se acaba la política, se acaban los partidos políticos, todo esto. Estamos viendo justo lo que había que ver para que no se olviden. Todo esto que se está viendo ahora es para que se quede grabado ahí y no se vuelva a olvidar. Y que la gente sepa qué es lo que pasa cuando se tolera lo intolerable, cuando estamos pendientes de lo que hay que estar pendiente y cuando nos dedicamos a satisfacer los instintos básicos en vez de dedicarnos a discernir. Esto ha sido la consecuencia de la pérdida del sentido común, que lo he dicho en varias conferencias ya. El sentido común nos lo quitaron con el consenso. O sea, tú fíjate que la democracia, la base de la democracia ha sido y es el consenso. ¿Por qué? Porque el consenso era el que atentaba directamente contra el sentido común. Y bueno, cuando el sentido común desaparece, la consecuencia inmediata es la demencia. Y lo que se está viendo ahora es una demencia. Y esta es la consecuencia de que la sociedad haya permitido que se le robe, que se le quite el sentido común. Y entonces ahora se está recuperando otra vez. Importantísimo, claro. Arlequín. Último apunte, ya terminando. Bueno, muchísimas gracias, Arlequín, como siempre. Arlequín Game Over, canal de YouTube, Telegram, muy activo en Telegram, siempre Arlequín, además subiendo muchísima información, diría minuto a minuto, ya no a diario, minuto a minuto. Canal de YouTube donde está subiendo muchísima información también, Arlequín Game Over. Lo dejaremos en la descripción. Último apunte, Arlequín. ¿Habrá cambio en Venezuela? ¿Sí o no? Sí, seguro. Buenísimo. Ya está el cambio y vamos a tardar muy poco en ver el cambio. Iremos para allá, ¿no? Y detrás Cuba, que no se preocupen los cubanos, que son los... Bueno, ya. Nos veremos pronto, sí, en Venezuela quizá. Sí. Muy bien. Y en Cuba también. Y nos veremos en Venezuela y nos veremos en Cuba. Esto está hecho. Estamos decretando. Bueno, muchísimas gracias, Arlequín. Un abrazo a todos, a todas, en especial a todos los venezolanos. Ya estéis dentro de Venezuela o fuera. Mucho éxito, a seguir luchando. Mucho amor, mucha paz, mucha fuerza. Y muchísimas gracias por estar aquí. Por favor, compartir, darle like y nos vemos en el próximo programa. Muchísimas gracias, Arlequín. Un gran abrazo. Feliz Apocalipsis. Feliz Apocalipsis. Hasta pronto.